Gente, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes y en esta ocasión les traigo una nueva recomendación de libro. Estoy muy emocionado por este libro que terminé de leer precisamente el día de ayer. Es un libro de transformación personal que fue escrito por un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, judío. Y el libro se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Emil Frankl, mejor conocido como Viktor Frankl, que nace en Austria el 26 de marzo de 1905 y muere el 2 de septiembre de 1997. Y Viktor Frankl escribe este libro después de haber estado en los campos de concentración. Él fue deportado a los campos de concentración junto con sus papás y otros familiares en septiembre de 1942 y fue liberado como prisionero en mayo de 1945. Estos campos de concentración, que ha sido una de las peores matanzas y crímenes a lo largo de la historia de la humanidad. Viktor Frankl fue prisionero en circunstancias pues las más penosas, las más crueles, y Viktor Frankl pierde ahí a toda su familia, ¿no? Viktor Frankl logra sobrevivir prácticamente de acuerdo con el mismo nombre de su libro, logra sobrevivir porque tiene un sentido de la vida, ¿no? Tiene un proyecto de vida, un sentido de la vida que lo lleva a sobrevivir todas las vejaciones y todo lo que sufre en estos campos de concentración. Por el contrario de muchos otros prisioneros que mueren porque ya no tenían ganas, ya no tenían esperanzas de vivir, ya no tenían nada por el cual vivir, y cuando estar en condiciones de desnutrición, sin fuerzas, cansados, con enfermedades. El tifus era la enfermedad primordial que prevalecía aquí con todos los prisioneros de los campos de concentración judíos, y es que las personas, los prisioneros, pues perdían este sentido de vida, no tenían un sentido de vida, y era que morían, ¿no? Morían por esta falta de sentido de la vida. Viktor Frankl nos dice que él logró sobrevivir estos casi 3 años, fueron 2 años 9 meses los que vivió en los campos de concentración, incluidos el campo de Auschwitz. Aquí fue que Viktor Frankl pues logra poder salir pues vivo en mes de mayo de 1945, y escribe esta autobiografía, y es donde él nos platica de las vivencias, y más que sea interesante o de leer todas estas formas de las que vivió, que ya conocemos todos, lo hemos llegado a ver en alguna película, en algún documental, en algún escrito de los campos de concentración judíos, pues muchas veces en este caso pues nos habla de cómo él pudo crear una psicoterapia, ¿no? Que es la logoterapia. La logoterapia se basa precisamente en el sentido de la vida, y Viktor Frankl nos platica de cómo pudo él sobrevivir debido a que él llevaba un manuscrito que se llama, que actualmente ya también se publicó, se llama Psicoanálisis y existencialismo, ¿no? Él, cuando llegó a los campos de concentración, traía escondido este manuscrito en sus ropas harapientas, porque ya estaba totalmente sucios, con ropas rotas, etcétera, no los dejaban conservar nada, y él, por más que trató de esconderlo, lo sacaron de sus ropas y se lo destruyeron en su cara, ¿no? Él tenía este sentido de vida, él sentía que tenía que escribir este libro
libro de psicoanálisis y existencialismo y tenía que publicarlo, ¿no? Entonces, este era el sentido de la vida. Él podía soportar vejaciones, podía soportar insultos, golpes, poca alimentación. Sin embargo, como él tenía este sentido de la vida, pues pudo sobrevivir y pudo tener las fortalezas para poder salir vivo de este lugar, ¿no? Lo que mucha gente, al no tener este sentido de la vida, es que los llevaron precozmente a la muerte, ¿no? Porque ya no tenían una forma de vivir, un por qué salir de este lugar, ¿no? Viktor Frankl en este libro nos habla de dos puntos muy importantes que quiero hacerles mención. Uno de ellos es la ansiedad anticipatoria. Nos comenta Viktor Frankl que la logoterapia se basa precisamente en poder combatir o contraatacar esta ansiedad anticipatoria con la intención paradójica. La ansiedad anticipatoria es, les voy a dar un ejemplo, es cuando vas a subir al estrado y vas a dar alguna conferencia, cuando vas a subir a dar una conferencia y entonces tú te empiezas a poner muy nervioso y empiezas a decir, es que la voy a regar, me voy a trabar, voy a decir tonterías, se me va a olvidar, y resulta que te subes, vas a dar la conferencia y resulta entonces que te trabas, que se te olvida, que te da risa, que se te reseca la garganta, y entonces tú solito provocaste que estos factores pues se presentaran cuando estés dando la conferencia. Y Viktor Frankl, de acuerdo a la logoterapia, al descubrimiento de la logoterapia, que lo descubrió aquí en los campos de concentración, que él puede contraatacar la ansiedad anticipatoria con la intención paradójica. Y la intención paradójica es pensar, asumir, afirmarte a ti mismo, es que me voy a trabar, estoy seguro, me voy a trabar ahí arriba, se me va a olvidar, voy a sudar, se me va a resecar la garganta y no voy a poder hablar. Entonces, cuando piensas así, el cerebro provoca que ni te trabes, que ni se te olvide. Es la ansiedad anticipatoria, pero al revés. En estos términos logoterapéuticos, la ansiedad anticipatoria es un término logoterapéutico y la intención paradójica es otro término logoterapéutica que hace esto, la intención paradójica hace que se haga lo contrario a lo que estás pensando, ¿no? Y es una logoterapia que ha funcionado muy bien a través de los años. Meterle una idea a la persona que está conflictuada, que tiene este problema, y entonces hace lo contrario. Nos da varios ejemplos. Un ejemplo rápido que les quiero hacer mención, que yo conozco a una persona que le sudan mucho las manos, y de hecho yo ya le platiqué de esto. Él también nos menciona que hay un ejemplo de una persona con sudoración, excesiva sudoración, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer esta persona es decirle a las personas que se está presentando, es que ahorita vas a ver cómo empieza a sudar y que no sé qué. Cuando él solamente llegaba y decía, voy a sudar y me da miedo y no quiero sudar, porque entonces él empezaba a transpirar mucho. Entonces lo que hay que hacer es hacer lo contrario, decirles, te advierto que voy a sudar mucho. Y resulta que ¿dónde está la sudoración? Pues resulta que como pensaste lo contrario, el cuerpo lo utilizó como mecanismo y hizo al revés, ¿no? La logoterapia pues busca esto, ¿no? Poder arreglar los problemas de la persona y poder hacer poder curarse, poder sanarse mediante estas técnicas, ¿no? Y la logoterapia pues también se basa en el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida muchas veces nos hace mención un ejemplo de una persona ya después de los campos de concentración, cuando tenía un paciente, le comentó que estaba muy triste, ¿no? Un señor que estaba muy triste, que ya no quería vivir, etcétera, porque su esposa había fallecido, ¿no? Y entonces Viktor Frankl le cambió la jugada, le dijo, imagínate que el que hubiera fallecido eres tú y todo el dolor que tú estás sintiendo, toda esta tristeza, toda este poco sentido de vivir, pues lo hubiera sentido ella porque te moriste tú. Entonces en ese momento
el paciente o la persona como que entendió el punto y fue que le dio la mano, se dio la vuelta hacia la puerta, abrió y se fue. Y se fue más tranquilo, ¿no? La logoterapia busca esto, ¿no? Darle un sentido a tu vida, aunque ya no tienes a esa persona que amaste, que tuviste, que pasaste muchos momentos afortunados y desafortunados también, porque la vida no es un carrusel, está lleno de altibajos, y entonces esta persona pues ya se fue más tranquila, ¿no? Que el sufrimiento que pudo haber pasado ella, pues no lo pasó ella, lo pasó él, y entonces ese es el sentido de su vida. Otro ejemplo que nos menciona Viktor Frankl es de una señora que perdió a su hijo mayor, un hijo que tenía como 9, 12 años más o menos aproximadamente, y decía lo mismo: ya no quiero vivir. Y tenía otro hijo menor con capacidades especiales de 3, no más de 5 años, y entonces ella iba con Viktor Frankl y le decía que ya no quería vivir, que no le daba sus alimentos al pequeño, que ya no veía, que trató de suicidarse junto con su pequeño, pero este pequeño como que impidió de alguna forma que se suicidara, ¿no? Entonces, Viktor Frankl le dice que el sentido de la vida es su hijo con capacidades especiales, que estaba más necesitado que su otro hijo mayor de 12 años aproximadamente, que había fallecido, que le dio a entender que por lo menos vivió hasta esa edad y no sufrió las inclemencias de ser adulto, ¿no? Que tuvo una vida feliz en el pequeño lapso que estuvo, y que aparte tenía el sentido de la vida de su pequeño y que tenía que ayudarlo a salir adelante, a aprender y etcétera, ¿no? Y el sentido de la vida fue que pudo ya ayudarle a esta mujer. Al principio esta mujer creo que no captó el punto que le quiso dar Viktor Frankl, y entonces utilizó el ejemplo de otra persona, de otra mujer que tenía 30 años aproximadamente, pero que no había tenido hijos, y le dijo: fíjate, imagínate que tú tienes 80 años y que vas a tener y que tuviste mucho dinero y que tuviste viajes y joyas y etcétera, pero no tuviste hijos. Ahora cierra tus ojos y dime cuál es tu último sentir, tus últimos pensamientos como sentido de vida. Y cierra los ojos esta segunda mujer de 30 años y dice que tuvo todo lo que quiso, tuvo dinero, tuvo fama, tuvo etcétera. Sin embargo, estaba ya muy triste porque no tuvo hijos a los cuales pues poder ser madre, compartir, etcétera. Y entonces en esta segunda ocasión fue que la primer mujer que había perdido a su hijo mayor fue que entendió, ¿no? Y le hizo la misma pregunta: que tú eres de 80 años y que tuviste mucho dinero y no tuviste hijos. Y entonces ella, en su forma de ver, de analizar, al cerrar los ojos, comenta que no tuvo mucho dinero. Bueno, al final, ya después del análisis, comenta que está muy agradecida de poder haber tenido hijos en comparación con la otra mujer que no tuvo hijos y no tuvo la oportunidad de ser madre, ¿no? Entonces, es este sentido de la vida que Viktor Frankl nos busca poder entender o poder encontrar para poder lograr las cosas. Pero Viktor Frankl nos habla de un sentido de la vida propio. Tiene que ser un sentido de la vida afuera, hacia alguien externo o hacia algo externo, no propio. Por ejemplo, una persona que su sentido de la vida es hacer dinero, hace dinero porque no tiene un sentido de la vida. Entonces es como la búsqueda. Aquí se contrapone con la psicoterapia del psicoanálisis de Sigmund Freud, que es la búsqueda del placer. El psicoanálisis es esto, la búsqueda del placer. Entonces ahí sí va lo del dinero y gastar y viajar y comprar y etcétera, ¿no? Tener el poder. Va en contra de lo que nos comenta Viktor Frankl en su terapia logoterapéutica, que dice
que es En búsqueda del sentido, y es trascender, es ir más allá de uno mismo, ¿no? Ir a alguien o algo que esté fuera de ti. Se basa este sentido de la vida, puede estar basado en el sufrimiento, como el sufrimiento del primer ejemplo que les comentaba sobre el señor, que su esposa había fallecido y que toda la tristeza y todo el dolor pues lo estaba sufriendo él, ¿no? Pero su sentido de la vida le decía que siguiera con su vida, porque afortunadamente no fue al revés, que su esposa sintiera pues estas tristezas, ¿no? Y al final de cuentas, pues la logoterapia nos habla de que el ser humano es un punto de interacción entre tres niveles, entre el nivel físico, entre el nivel psíquico y la noética. La noética pues no es nada más ni nada menos que la dimensión espiritual. La unidad del hombre es a pesar de su multiplicidad cerebral, psíquica y del cuerpo, pues va más allá de una unidad dimensional biológica, de la dimensión biológica, psicológica o social, sino que debe ubicarse principalmente en la dimensión noética, es decir, la dimensión del sentido, la dimensión espiritual es la que busca, ¿no? Tener este sentido de la vida, este sentido por el cual vivir, ¿no? Buscar el proyecto de vida por alguien más o por algo más. Y pues nada, gente, espero que esta explicación que les acabo de dar traté de explicárselos de la mejor forma posible, les motive a comprar y leer este libro. Está muy bueno realmente este trabajo de transformación personal, de acuerdo a una vivencia personal, la autobiografía de Viktor Frankl, que él originalmente quiso hacerla anónima. Sin embargo, se le explicó que iba a tener mucho más peso y ha sido un bestseller. Todavía se sigue vendiendo a carretonadas. Es un libro que, por más que busqué el número aproximado de ventas que ha tenido este libro, no la encontré. Supongo que porque casi no se puede definir, pero ha vendido, el dato que sí encontré es que ha vendido más de 9 millones de copias solamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces espero que les haya gustado esta breve explicación. Por ahí en mis videos hablo de la logoterapia, sin embargo la entendí mucho mejor con este libro de Viktor Frankl. Antes de terminar, quiero darles una breve reseña desde que empecé a estudiar psicología. Yo primero quería ser como Freud, ¿no? Quería dar terapia como Freud, el psicoanálisis, adentrarme, etc. Sin embargo, con el paso de mi estudio en la carrera de psicología, fue cambiando y se fue volviendo un poco más humanista. Ahora que leí este libro de Viktor Frankl, y yo ya tenía conocimientos de la logoterapia, por ahí tengo un video, les repito, de la logoterapia, lo que es la logoterapia, quién la funda, etcétera, que fue Viktor Frankl, pues mi tirada va más allá hacia la logoterapia, ¿no? Humanista, logoterapia, poder dar terapia de este modo, ¿no? Es cómo uno se va reinventando, va cambiando todo el tiempo. No se puede conocer a una persona, es por ello que dicen, no puedes conocer a la persona porque el día de ayer era una, pero al día siguiente ya eres otra, ¿no? Entonces todo el día, todos los días estamos cambiando, ya no somos los de ayer. Entonces estarnos cultivando con el hábito de la lectura pues siempre nos va a ayudar a crecer y a llegar más lejos, ¿no? Y a obtener este crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Este libro de transformación personal es de los mejores que he leído y espero que se animen ustedes a leerlo. Queridos amigos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos el lunes con el podcast de la siguiente semana. Sale, chao, bye.